Bien, esta mañana vamos a estudiar sobre el santuario y el libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, por el sábado, que es un oasis en medio del ajetreo del tiempo. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Especialmente si hay personas que no han tomado una decisión de seguir plenamente a Jesús, te ruego que este sea el día. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que aquí tenemos personas, la mayoría de las personas que hablan el idioma de Cervantes. But I also know that this morning we have some people here who speak the language of Shakespeare. And so I want to give a special welcome to those English-speaking people. I think they're downstairs in their translation. I didn't realize that you were going to come to a Spanish church, but we're glad to have you, and I know that you have a good translator wherever you are. If you're not downstairs and you need translation, you can go downstairs and there's a very good translator down there. Okay, con esa introducción ahora vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a hablar el idioma del cielo. Aunque dicen que de pronto el idioma del cielo es inglés. Pues dice que los gringos no son capaces de hablar ningún otro idioma. Hoy vamos a hablar sobre el santuario y el libro de Apocalipsis. Una de las razones por las cuales hay tantas ideas confusas hoy en día en cuanto al libro de Apocalipsis es porque la gente que estudia el libro de Apocalipsis no vincula o no conecta este libro con el santuario. No es posible entender el libro de Apocalipsis sin entender el santuario. Por eso, y lo digo con respeto a todas las iglesias, por eso es que la iglesia adventista tiene un entendimiento, una comprensión especial del libro de Apocalipsis que no se encuentra en ninguna iglesia. Porque la iglesia adventista, en su sistema de creencia, ha logrado comprender que hay un vínculo inseparable entre el libro de Apocalipsis y el santuario. Ahora, yo quisiera, para especialmente las visitas que nos acompañan, repasar qué es el santuario. Porque puede ser que hay personas aquí que no saben qué es el santuario. El santuario es un edificio que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto a donde se encontraba el pueblo de Israel después de salir de Egipto. El santuario constaba de 4 lugares claves. Generalmente pensamos que eran 3, pero en realidad eran 4 lugares claves. El primer lugar clave era el campamento. El campamento era a donde vivía el pueblo de Israel. Habían 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. El pueblo rodeaba el edificio del santuario. Primer lugar clave, el campamento. Si no había campamento para aquel santuario, si el propósito del santuario era revelar cómo Dios salva a los pecadores. El segundo lugar clave del santuario era lo que se conoce como el atrio o el patio. Había una cerca
alrededor del edificio en sí, que se llama santuario, y esa cerca encerraba lo que se conoce como el atrio. Ahora, cuando uno entraba por la puerta oriental al atrio, encontraba dos muebles. El primer mueble que encontraba se conocía como el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Allí al lado de ese altar se sacrificaban los animales, luego se colocaban sobre el altar y se consumían con fuego esos sacrificios. Un poco más adelante en el atrio se encontraba otro mueble que se conoce como el lavacro. Era una fuente a donde el sacerdote, antes de entrar al edificio del santuario, se lavaba porque tenía que estar plenamente limpio y puro para entrar dentro del santuario. Es decir, segundo lugar clave, el patio o el atrio, dos muebles claves, el altar del holocausto y el lavacro o la fuente. Luego entraba uno al tercer lugar clave del santuario. Se conoce como el lugar santo del santuario. Entraba uno ya al edificio en sí, era una carpa, entraba por la puerta oriental, todas las puertas que daban al oriente, y al entrar miraba uno a la izquierda, y a la izquierda se encontraba lo que se conoce como el candelabro. Era una lámpara que tenía 7 brazos. Y esas lámparas estaban encendidas todo el tiempo. Las lámparas, como uno estaba entrando por la puerta oriental, al mirar a la izquierda, estaban en el sur del santuario. Luego uno miraba a la derecha en el lugar santo y allí se encontraba lo que se conoce como la mesa de los panes de la proposición. Tal vez una mejor manera de traducirlo sería la mesa de los panes de la presencia, porque la palabra proposición significa presencia, los panes de la presencia. Y allí había una mesa, la mesa tenía una doble corona, y encima de la mesa había 2 pilas de panes. Una pila de 6 y otra pila de 6 encima de la mesa de los panes de la proposición. Eran panes sin levadura. Luego miraban el lugar santo directamente al frente, es decir, hacia el occidente, todavía en el lugar santo, y se encontraba lo que se conoce como el altar de incienso. Era un altar de oro. Y ahí mañana y tarde se presentaba incienso delante de Jehová. Y el humo del incienso subía y pasaba por encima de la cortina, de la cual vamos a hablar en un momento, y entraba al lugar santísimo, que era el cuarto lugar clave del santuario. Un poco más allá del altar de incienso, pasaba uno por una cortina y entraba al lugar santísimo. Allí se encontraba un mueble. Ese mueble se conoce como el Arca del Pacto. Ha sido hecha famosa el Arca del Pacto por la película de Indiana Jones. Pero esa película es una aberración. Hollywood nunca presenta las cosas como están en la Biblia. Siempre le agrega, le quita, lo cambia para sensacionalizarlo, para que la gente que quiere alimentar su naturaleza carnal pueda alimentar su naturaleza carnal. Pero se encontraba el Arca del Pacto, y dentro del Arca del Pacto se encontraba la santa ley de Dios, las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Esos son los 4 lugares claves del santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, hay una cosa más que necesito compartir con ustedes a manera de introducción para que podamos entender el santuario. Y es que en el santuario había 2 servicios principales. Uno de ellos se conoce como el servicio diario o continuo. Y el otro se conoce como el servicio anual. Ahora,
el atrio y el lugar santo tenían que ver con el servicio continuo, porque sacrificios se ofrecían en el altar mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, perpetuamente. Todos los días se sacrificaban animales allí. Había el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacerdote, para entrar al santuario, al lugar santo, constantemente tenía que estar lavándose en el lavacro. En el lugar santo también todo tenía que ver con el continuo. El incienso se presentaba mañana y tarde, continuamente, todos los días. Las lámparas, el sumo sacerdote tenía que entrar, despabilar las mechas, asegurarse de que hubiese siempre suficiente aceite para que nunca se apagaran las lámparas. Debían estar ardiendo diariamente, continuamente, siempre. Y la mesa de los panes de la presencia, siempre el pan, perpetuamente, día a día, debía estar sobre la mesa. Es decir, que el atrio y el lugar santo tenían que ver con el servicio continuo o el servicio diario. El lugar santísimo tenía que ver con el servicio anual, porque ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, al final del año. Y el propósito del sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año, al final del año, era sacar todos los pecados que el pueblo había metido dentro del santuario en el transcurso del año. Porque cuando la gente oraba afuera y el sumo sacerdote presentaba el incienso dentro del santuario, eso simbolizaba de que los pecados que el pueblo estaba confesando afuera estaban entrando al santuario por medio de la intercesión del sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Los pecados estaban siendo, en otras palabras, depositados dentro del santuario, claro, cubiertos por la sangre, porque el sumo sacerdote estaba ministrando la sangre que se había ofrecido allí en el atrio. Es decir, todo el año los pecados entraban. Todos los pecados que habían sido confesados por la gracia de Jesús entraban al santuario. Pero un día al año, al final del año, en lo que se conoce como el día de expiación, todos esos pecados que se habían acumulado en el santuario, cubiertos por la sangre del cordero y de los diferentes animales que se sacrificaban, esos pecados se sacaban del santuario y se colocaban sobre la cabeza de una criatura que se conoce como Azazel, el macho cabrío Azazel. Y luego Azazel era enviado al desierto, a donde no había habitantes. Y según la tradición judía, lo llevaban al desierto donde no había habitantes, lo lanzaban por un precipicio y luego entonces lo quemaban con fuego. Muy interesante. Ahora, ¿por qué nos dio Dios el santuario? ¿Qué quería enseñar Dios con el santuario? Yo creo, y no cabe duda alguna al estudiar la Biblia que esto es cierto, que Dios quería ilustrar diferentes funciones de Jesús en el plan de la salvación. El atrio representa a Jesús como sacrificio. El lugar santo representa a Jesús como mediador o intercesor. El lugar santísimo representa a Jesús como juez. Y la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo para colocar los pecados sobre la cabeza de Azazel y para también pronunciar esa bendición, Jehová te bendiga y te guarde, sobre su pueblo fiel, representa a Jesús viniendo como rey. 4 funciones de Jesús: sacrificio, mediador, juez y rey. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El libro de Apocalipsis sigue el orden exacto del santuario.
en su orden correcto. Eso es lo que yo quiero demostrarles en nuestro estudio de hoy, y quiero hacer algunas aplicaciones espirituales para nuestra propia vida, cómo nos impacta esto a nosotros. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, y quiero leer el versículo 5. Apocalipsis 1 y el versículo 5. Fíjense dónde comienza el libro de Apocalipsis. Dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿El qué? El primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso, el primogénito de los muertos? ¿Que Jesús qué? Murió, sí. Pero luego, ¿qué hizo? La expresión primogénito de los muertos se refiere a su resurrección. Pero si resucitó, tiene que haber muerto. Es decir, este versículo habla de Jesús, de la muerte de Jesús y de su resurrección. Sigamos leyendo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora escuchen. Al que nos amó, ¿en qué tiempo está el verbo? Pasado. Al que nos amó y nos lavó o redimió. ¿Qué tiempo está el verbo? Pasado. Nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Sangre. Yo pregunto, ¿qué mueble es el mueble a que se refiere esto? ¿Qué mueble en el atrio? El altar del sacrificio. Allí se derramaba ¿qué? La sangre de los animales. Pero ahora escuchen bien, lo que es interesante. El altar del sacrificio era donde se derramaba la sangre de los animales. Aquí dice que Jesús nos lavó derramando su ¿qué? Su sangre. Pero también dice que es el primogénito de los muertos, es decir, resucitó. Ahora, ¿saben ustedes que el lavacro representa la resurrección? El lavacro, la fuente, representa la resurrección. Porque ustedes pueden leer, por ejemplo, Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, habla de la fuente o del lavacro de la regeneración. Yo pregunto, ¿qué significa regenerar? Que en español cuando usamos el prefijo re, significa que hacerlo de nuevo. ¿Y generar qué significa? Generamos electricidad, energía. Hablamos de generador. ¿Verdad que sí? Si tenemos que regenerar algo, ¿qué significa? Significa que dejó de generar energía y hay que volverle otra vez a dar energía. Es decir, que tenemos en Apocalipsis 1 y el versículo 5, el primer apartamento o el primer lugar del santuario. Tenemos la muerte de Jesús y tenemos su resurrección, el altar y el lavacro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Murió y resucitó. Nos lavó con su sangre. Pero ahora yo quiero mostrarles que Jesús, después de morir en el atrio y de resucitar como el primogénito de los muertos, luego entró al lugar santo. Y ustedes, ¿cómo así? Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12 y también el versículo 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, ¿qué vio? 7 candeleros de oro. ¿A dónde quedaban los candeleros? Oh, en el lugar santo. Ahora Jesús está aquí en el lugar santo. En las iglesias está en el lugar santo. Versículo 13, muy importante. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre.
¿Quién es ese? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, Jesús se encuentra en medio de los 7 ¿qué? Candeleros. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:20. Conmigo van a usar mucho la Biblia, así que traigan la Biblia. Yo soy muy poco dado a dar historias y a entretenerlos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en una época de la historia donde ya no podemos estar entreteniendo a la gente. Tenemos que aprender, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener fuertes en el conflicto final. Apocalipsis, ¿qué dije yo? 1 y el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ahora escuchen. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, los 7 candeleros en el cielo donde camina Jesús representan a las 7 iglesias en la tierra. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué razón es que se mencionan 7 iglesias? Saben que estas iglesias quedaban en Asia Menor, pero había muchas iglesias más en Asia Menor que estas 7. Resulta obvio que Dios dirigió a Juan para que Juan escogiera 7. De todas las que había, 7. La razón es que el número 7 representa plenitud o totalidad. Es decir, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo. El número 7 indica que en estas 7 iglesias se relatan 7 etapas de la historia de la iglesia desde su comienzo hasta su final. ¿Y quién está caminando en medio de la historia de la iglesia? Jesús. Está allá caminando en medio de los 7 candeleros literalmente, en el cielo. Pero en la tierra, Él está caminando a través de la historia de la iglesia. ¿Y qué está haciendo Jesús a través de la historia de la iglesia? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en medio de los candeleros? Vayan conmigo a Levítico 24. Levítico, el capítulo 24. Y no nos preocupemos por el reloj. No siempre me tendréis con vosotros. Levítico 24 y el versículo 1. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote en medio de los candeleros. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas, ¿qué? Continuamente. ¿Qué debía traer? Aceite. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón, el sumo sacerdote. Desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote? Asegurarse de que las lámparas nunca se apagaran. Siempre tuvieran ¿qué? Aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Lo que quiere enseñar esto es que a través de la historia de la totalidad de la iglesia, indicado por el número 7, Jesús camina en medio de la historia de la iglesia y siempre imparte a su iglesia ¿qué? El Espíritu Santo, para que su iglesia siempre pueda impartir luz. Para que siempre pueda dar testimonio de Jesús en la tierra. Mientras Jesús mantiene las lámparas ardiendo con el aceite en el cielo, eso representa de que Jesús camina aquí en la iglesia, manda su Espíritu Santo para que la iglesia, teniendo el Espíritu Santo, pueda impartir luz. Ahora yo pregunto, ¿hubo tiempos en la historia de la iglesia donde parecía que las luces se iban a apagar? Ustedes nunca han oído hablar de las edades oscuras. ¿Sí han oído hablar de las edades oscuras?
de la Edad Media? Sí. ¿Bajó mucho la intensidad de la luz? Claro que sí. Pero lo importante es que la luz de la iglesia nunca se apagó. Porque Jesús estaba presente en su iglesia, manteniendo el aceite en su iglesia para que su iglesia pudiera impartir luz. Así que en Apocalipsis 1 al 3 encontramos a Jesús en los 7 candeleros. Ahora vamos a notar que en la serie de los sellos, porque la primera mitad del libro de Apocalipsis tiene 3 series, tiene iglesias, sellos, trompetas. Las trompetas terminan en el Apocalipsis 11 y el versículo 19. Iglesias, sellos y trompetas. Lo que quiero mostrarles ahora es que la serie de los sellos se encuentra Jesús en la mesa de los panes de la proposición. Es decir, se ha movido a otro mueble que se encuentra en qué apartamento? En el lugar santo del santuario. Quiere ilustrar otra obra de Jesús. Ahora, hay un detalle muy interesante. ¿Saben ustedes en qué dirección del compás queda el trono de Dios? En Isaías 14, 12 al 14 dice que el trono de Dios se encuentra a los lados del norte. El trono de Dios está en el norte. ¿Dónde quedaba el candelabro? Quedaba en el sur. ¿Qué quedaba al norte del candelabro? La mesa de los panes de la proposición. No es coincidencia que en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5 dice que las 7 lámparas estaban ardiendo delante del trono. ¿Qué quedaba delante del candelabro? La mesa de los panes de la proposición. Es decir, que la mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. Ahora, quiero darles varias evidencias de eso. ¿Saben que la mesa de los panes de la proposición es el único mueble en el santuario que tenía una doble corona? Ustedes pueden leerlo en el libro de Éxodo. No tenemos tiempo de leer todos los textos, les doy los versículos. Éxodo 37, 10 al 12. Tenía una doble corona. Ahora, ¿qué es una corona? ¿Quién usa coronas? Los reyes. ¿Y por qué 2 coronas? No solo eso, ¿cuántas pilas de panes habría? 2, ¿por qué no una? 2 pilas de panes. 2 coronas. Debe ser que la mesa representa un lugar a donde hay 2 reyes. Y 2 personas que constituyen ¿qué? Pan. Yo pregunto, según la Biblia, ¿Dios el Padre es pan? ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre os envía pan del cielo. Así que pregunto entonces, ¿el Padre es la fuente de pan? Sí. Y Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Entonces, el Padre y el Hijo son representados como dadores de ¿qué? De pan. Por eso hay 2 pilas sobre la mesa. Por eso hay 2 coronas. Vamos a Apocalipsis 3:21 para que vean algo muy interesante. Apocalipsis 3:21. ¿A dónde fue Jesús cuando regresó al cielo? ¿A dónde se ubicó? Se ubicó en el lugar santo, pero ¿dónde en el lugar santo? Apocalipsis 3 y el versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es en el futuro. Si nosotros vencemos, nos vamos a sentar con Jesús en su trono. Pero noten, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando fue al cielo? Se sentó con su Padre en el ¿qué? En el trono. Es decir, son corregentes. Gobiernan juntos. Por esa razón, cuando leemos en cuanto al tercer sello de Apocalipsis habla de un caballo negro.
y se pesa trigo y cebada. Y el trigo y la cebada están pero carísimos. 16 veces más caro que lo normal. Ahora yo pregunto, en Israel, ¿para qué se usaba el trigo y la cebada? Para hacer pan. ¿Cuándo es que las cosas se ponen caras? ¿Cuando hay abundancia o cuando hay escasez? Cuando hay escasez. En el tercer sello hay una escasez terrible de pan, porque está carísimo el pan, el trigo y la cebada. Yo pregunto, ¿hubo ocasiones durante la historia de la iglesia cuando el pan escaseó? ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hubo épocas en la historia de la iglesia donde el pan escaseó y estuvo caro y fue difícil conseguirlo. Sí. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que testificaron en sacos y en cilicio, es decir, estaban de luto. Había durante la Edad Media hambruna, porque la iglesia prohibía la lectura de la palabra de Dios. La palabra escaseó, pero escuchen bien, como Jesús mantuvo el pan sobre la mesa en el cielo, en la tierra mantuvo el pan presente en la iglesia. Nunca desapareció el pan, aunque el pan escaseó. La palabra de Dios siempre estuvo allí. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a la serie de las trompetas. ¿Dónde creen ustedes que está Jesús en la serie de las trompetas? En el altar de incienso. Vamos a Apocalipsis 8 para que vean. ¿Están viendo cómo Apocalipsis sigue el orden del santuario? Extraordinario. Apocalipsis el capítulo 8. Y quiero leer empezando en el versículo 3. Esto comienza la serie de las trompetas. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué cosa? Con las oraciones de los santos. ¿A dónde está Jesús cuando comienza la serie de las trompetas? Está en el altar de oro o en el altar de incienso. ¿Y qué está presentando? Está presentando las oraciones de todos los santos. Mientras Jesús presenta el incienso allá, eso significa que Jesús está presentando las oraciones de su pueblo acá. Vamos a un texto muy interesante en Lucas 1 para que entiendan un poquito mejor esto. Lucas, el capítulo 1, está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y quiero que noten lo que dice empezando en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Quién estaba ofreciendo el incienso? Zacarías, que era sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera? Mientras el sacerdote adentro presentaba el incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera? Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Yo pregunto, ¿hubo épocas durante la historia de la iglesia que la gente perdió en gran medida de vista a Jesús como su intercesor? Durante la Edad Media, ¿a quiénes le oraban las personas? Le oraban o le rezaban a la Virgen María. Le rezaban a los santos. Y en gran medida se perdió de vista que nuestro único intercesor, nuestro único mediador ante Dios es ¿quién? Jesús. Pero nunca se perdió completamente de vista el hecho de que Jesús es el único mediador o el único intercesor. Es decir, que estos 3 muebles del lugar santo representan 3 funciones de Jesús después de su ascensión.
Número 1, mantiene las lámparas ardiendo porque da el aceite. Número 2, mantiene los panes sobre la mesa. Número 3, ofrece continuamente incienso. Y eso representa el hecho de que en la iglesia nunca se apaga la luz que imparte la iglesia, aunque a veces la luz se opacó. La iglesia nunca estuvo completamente sin el pan y la iglesia nunca estuvo en el punto donde no vio, por lo menos algunas personas no vieron a Jesús como intercesor. Ahora, estos 3 muebles del santuario representan lo que yo llamo el triángulo de la santificación. Mucha gente me pregunta, Pastor Borg, ¿por qué es que yo no soy capaz de vencer el pecado? ¿Por qué es que yo tengo un genio tan malo y yo no puedo vencer ese genio tan malo que tengo? Tengo este pecadito acariciado que me gusta mucho hacerlo y le pido al Señor que me lo quite y no me lo quita. Les voy a compartir ahora el secreto de la victoria sobre el pecado, porque se encuentra en el lugar santo. El triángulo de la santificación. Número 1. La testificación. Ahí está el candelabro. El candelabro recibe aceite, ¿para qué? Para impartir luz. Recibe el aceite para impartir luz. ¿Qué debe hacer la iglesia? Recibir el Espíritu Santo para impartir ¿qué? Luz. Es decir, hay que hacer obra misionera por el poder del Espíritu Santo. Segundo, el pan representa la palabra de Dios. Estamos compuestos de lo que comemos. Es decir, el pan en la mesa de los panes de la proposición representa el estudio de la palabra de Dios. Y como mencionaba anoche, la razón por la cual hay tantos miembros de iglesia que tienen tan poca victoria sobre el pecado es que en vez de alimentarnos del pan de la mesa de los panes de la proposición, de la palabra de Dios, nos estamos alimentando de la música, nos estamos alimentando de la televisión y nos estamos alimentando de todas esas cosas que alimentan la carne, la naturaleza carnal. Porque el que se ocupa de las cosas de la carne, carnal es. El que se ocupa de las cosas del espíritu, espirituales. Es una ley de la vida. Así que si usted está tratando de vencer el pecado y está alimentando su naturaleza carnal, olvídese. No va a vencer. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. Hay que estudiar, asimilar la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios. Para ser fuertes espiritualmente. Y luego tenemos el tercer mueble, que es el altar de incienso, que representa la oración. Tenemos que tener una vida consecuente de oración, oración ferviente. Esos son los 3 secretos de la vida santificada, mis hermanos y hermanas. Oración, estudio de la palabra y testificación. Si estuviéramos haciendo estas cosas, ganaríamos una victoria tras otra sobre el pecado. Mientras Jesús está en el cielo manteniendo el pan allí, manteniendo las lámparas ardiendo, presentando el incienso, Él quiere que su iglesia aquí esté haciendo su obra paralela. Quiere que reciban el Espíritu Santo, impartan su luz. Quiere que estudien su palabra, que es representado por el pan, y quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Ahora, ¿dónde creen ustedes que se mueve el libro de Apocalipsis después del altar de incienso? ¿A dónde creen que vamos ahora de próximo? ¿Y esa idea de dónde lo sacaron? ¿Al lugar santísimo será? Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y estamos tomando solo los puntales. Es decir, podría estudiar muchos detalles entre cada uno de estos textos que estamos leyendo, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Así que quiero que vean el patrón, quiero que vean el orden. Noten Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa palabra templo es muy interesante. En el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se traducen templo. Una es la palabra hieron, que se refiere a todo el edificio.
Cuando usa la palabra naos, que es la palabra que se usa aquí, se refiere primordialmente al lugar santísimo del templo, lugar santísimo del santuario. Y vamos a ver que eso es cierto, porque dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que se vio cuando se abrió el templo? El arca. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿A dónde se está moviendo el panorama del libro de Apocalipsis entonces aquí? Se está moviendo del atrio, donde Jesús murió y resucitó. Se está moviendo del candelabro, de la mesa de los panes, del altar de incienso. Ahora, ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Dice aquí que el templo fue abierto en el cielo. ¿De acuerdo? ¿En el cielo hay un templo? ¿Sí? ¿Se parece al templo terrenal? Sí. Ahora escuchen bien. Porque aún como adventistas hemos entendido mal este asunto. El santuario terrenal no era una copia del santuario celestial. Era una copia de una copia del celestial. Es decir, Dios tomó el santuario celestial e hizo una maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? Cuando van a hacer un proyecto de construcción, hacen así en miniatura, aquí van a estar los edificios, aquí van a estar los arbolitos, etcétera. Entonces uno tiene ya la imagen de cómo va a ser el proyecto final. Dios, porque el santuario celestial es tan grande que caben millones de ángeles. No podemos ni imaginarnos el tamaño del santuario celestial. Así que Dios lo que hizo fue hacer una maqueta y le dijo a Moisés, mira, haz el santuario de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. El modelo que te mostré en el monte. Pero el santuario celestial en miniatura es una reproducción del celestial. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Ahora yo pregunto entonces, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto en el santuario celestial? Tiene que ser, porque en el santuario terrenal estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Por eso se conoce como el arca del pacto. Porque el pacto son los 10 mandamientos, según Deuteronomio 4 y el versículo 13. Entonces yo pregunto, si en el cielo hay un arca del pacto, como dice aquí, y en el arca del pacto estaba la ley fue clavada en la cruz. Ahora, ¿qué mandamiento se encontraba en la ley en el arca terrenal? Bueno, habían 10. Pero había uno que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Claro, en el cielo dice domingo. ¿Ah? No, porque el terrenal es una copia del celestial. Si en el terrenal está la ley y el sábado, significa que en el celestial está también la ley y el sábado. Esa idea de que la ley fue clavada en la cruz, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, es una teoría humana. ¿Por qué Dios va a querer deshacerse de su ley? ¿A ustedes les gustaría que en New Jersey eliminaran todas las leyes del tráfico? La gente sería mucho más libre. ¿Sí? La gente sería libre, pero si un desastre. La cantidad de muertos sería impresionante. ¿Por qué existen las leyes de tránsito? Para bien del pueblo. Y fíjense, lo que hay que cambiar no son las leyes del tráfico, sino que hay que arreglar a los desobedientes de las leyes del tráfico. ¿Es porque Dios va a deshacerse de su ley? ¿Acaso su ley es mala?
No, el malo soy yo, el que necesita cambiar soy yo, no la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Es decir, en el día de expiación se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la ley y se iba a desempeñar el juicio. Se iba a abrir los registros para ver quiénes en el campamento de Israel habían afligido sus almas, se habían arrepentido del pecado, habían confesado el pecado y habían colocado sus pecados en el santuario. Y todos esos pecados que estaban acumulados en el lugar santísimo a través del año, que habían entrado por la sangre de Jesús, ahora iban a ser sacados y el santuario iba a ser purificado. Se iba a hacer el juicio. Y algunas personas dicen, uy, pastor, a mí no me gusta esta idea de que todos mis pecados están allá en el santuario. Déjenme decirles algo, nuestra mayor seguridad es tener los pecados en el santuario, porque si no están allá, están aquí. No tenemos que preocuparnos de que nuestros pecados hayan entrado al santuario, con tal que hayan entrado por la sangre de Jesús, pecados de los cuales nos hemos arrepentido y hemos confesado, porque están allá, pero no están solos, están cubiertos por la sangre de Jesús. Y el propósito del juicio, lo que quiere hacer Jesús es, cuando el diablo viene y dice, pero mira, todos los pecados que cometió el pastor Bob, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, Jesús dice, no, yo sé que tú guardas un registro, yo también. Sí, aquí están todos los pecados, pero se te pasó un detallito por alto, y es que todos esos pecados, al lado de ellos, se encuentran perdonados por la sangre de Jesús. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿y qué argumento más tienes? Y ninguno. ¿Están entendiendo? El propósito del juicio no es condenar al pueblo de Dios, es justificar al pueblo de Dios ante las acusaciones de Satanás. Sacar todos esos pecados del santuario que se han acumulado, entrando allí por medio de la oración, del incienso, a la presencia de Dios. Sacarlos y purificar el santuario, para que Dios pueda tener un universo limpio. De eso se está hablando aquí cuando se hable el lugar santísimo. Ahora yo pregunto, ¿de qué valdría que Dios abriera el lugar santísimo y nadie lo supiera? ¿Será que esta apertura del lugar santísimo iba a tener un anuncio terrenal de que el inicio del juicio la gente lo iba a saber en la tierra? Claro que sí. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vayan conmigo. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Mensaje que manda Dios a la tierra. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Gracias. Porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿hay un momento en que Dios anuncia que la hora de su juicio ha llegado? Sí, Señor. Y estamos ahora, desde 1844, estamos ahora en ese juicio. Dios comenzó primero a juzgar a los muertos y va a terminar juzgando a una generación de gente en este mundo que va a estar viva. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que nos hemos movido del atrio al lugar santo, luego se abrió el templo celestial, se abrió el lugar santísimo, se ve el arca del pacto y se anuncia en la tierra, la hora de su juicio ha llegado. ¿Y el juez es quién? Es Cristo. ¿El juez es Cristo? Sí. El Padre a nadie juzga. Juan 5. Mas ha encomendado todo el juicio a su Hijo. En Hechos 17 dice que viene un día en que Dios va a juzgar al mundo a través de aquel hombre que Él ha escogido o que Él ha determinado. Jesús es el abogado defensor y también el juez.
Yo pregunto, si ustedes van a un juicio, ¿no les gustaría que el juez estuviera de parte de ustedes? ¿Ah? Yo sí. Si yo voy acusado por Satanás y el juez es enemigo de Satanás y amigo mío, ahí no hay manera de perder. Jesús es el juez, pero es el abogado defensor. El propósito es defender a su pueblo, que se arrepintió de su pecado, confesó su pecado, los metió al santuario por la sangre de Jesús. Y el lugar santísimo ilustra lo que hablábamos anoche, de que Dios quiere tomar esa ley que está escrita allá en el arca del pacto y la quiere escribir aquí en el corazón de su pueblo. Ahora yo pregunto, ¿viene un día en que se va a cerrar la puerta del santuario? ¿La puerta del lugar santísimo? Claro que sí. Y ese es el próximo paso en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 5. Apocalipsis 15 y el versículo 5. Dice allí: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio es el edificio. El templo del tabernáculo del testimonio es el lugar santísimo. Es decir, el tabernáculo del testimonio tiene un templo, y el templo del tabernáculo del testimonio es el lugar santísimo. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Pregunto, cuando Dios vaya a derramar su ira sin mezcla de misericordia, ¿ya se ha cerrado la puerta del lugar santísimo? ¿Puede alguien más entrar allá para recibir perdón, meter sus pecados al santuario? No. No puede entrar ya. Cuando se cierra la puerta de la gracia es como cuando se cerró la puerta en los días de Noé. La gente no estaba perdida cuando comenzó a llover. La gente estaba perdida cuando se cerró la puerta. Y mucha gente cree que se puede preparar hasta que vean Jesús en las nubes. ¡Ay, yo te acepto, Señor! La puerta se cierra, pasa el tiempo de angustia, cual nunca jamás se ha visto, y luego entonces viene Jesús. Y si nosotros no estamos listos cuando se cierra la puerta, no vamos a estar listos cuando Jesús venga. Hay que tener la ley escrita en el corazón antes de que se cierre esa puerta. Y ahora noten el versículo 8. Salen los 7 ángeles a derramar la ira de Dios sin misericordia. Es decir, la puerta se ha cerrado. Y noten el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo pregunto, ¿hoy nosotros podemos entrar al templo? ¿Sí? ¿Cómo podemos entrar al templo si eso está allá en el tercer cielo? ¿Recuerdan que en el santuario terrenal el sumo sacerdote cuando entraba tenía campanas en su manto? Dice la Biblia, abajo, en la orla de su manto tenía campanas. ¿Y por qué tenía campanas? Porque Dios quería que el pueblo que estaba reunido afuera, pudiera escuchar sus movimientos. Pudieran seguir por fe lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el día de expiación. La gente entraba por fe. Yo pregunto, ¿hoy Dios quiere que nosotros entremos allá por fe? Claro, que veamos a nuestro gran sumo sacerdote Jesús, que veamos la ley de Dios, que Jesús quiere tomar esa ley y grabarla en nuestras mentes y grabarla en nuestros corazones para poder colocar sobre nosotros el sello del Dios vivo. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día? ¿Que entremos al santuario? Sí, pero aquí dice que viene un momento cuando termina el día de expiación, cuando termina el juicio, cuando el templo se va a llenar de humo y nadie va a poder ¿qué? Nadie va a poder entrar. Porque la puerta de la oportunidad se ha cerrado.
¿Y luego qué va a derramar Dios? Las 7 postreras plagas, la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y yo creo, hermanos y hermanas, que estamos mucho más cerca a este momento de lo que nos imaginamos. Yo voy a compartir en algunos de los temas esta semana cosas increíbles que están sucediendo en el mundo, que indican de que este mundo va en un camino a la destrucción, camino a la desolación. Y Dios quiere que su pueblo en este tiempo tenga su mente en el lugar santísimo del santuario donde está Jesús. Mientras Jesús está ministrando allá, purificando el santuario de los pecados, nosotros debemos estar aquí también purificando nuestro templo terrenal del pecado. Porque mientras el sumo sacerdote purificaba el lugar santísimo, el pueblo estaba afuera afligiendo sus almas y orando. No era tiempo para celebrar. El día de expiación no era un tiempo de celebrar. Hoy en día hay la idea de que lo que hay que hacer es cantar y gozar y celebrar y todo. Ahora es un tiempo para afligir el alma. No significa que no podemos cantar, pero lo importante es afligir el alma, buscar el pecado en la vida por medio del Espíritu Santo, rogarle a Jesús, tener la mente con Jesús para que Él escriba su ley en nuestra mente y nuestro corazón, y para que así la ley esté encarnada en nosotros como estuvo encarnada en Jesús. Ese es el mensaje del lugar santísimo. Así que se cierra la puerta de la gracia aquí, se cierra la administración del lugar santísimo, caen las plagas. Y luego quiero que noten lo que sucede en Apocalipsis el capítulo 19. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Apocalipsis 19 y el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿dónde está la multitud? ¿Quién es esa multitud? Regresen conmigo a Apocalipsis 7, un momento. Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es esa gran multitud? Es gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y a dónde están en Apocalipsis 19? En el cielo. Yo pregunto entonces, ¿ganaron la victoria? ¿Fueron llevados al cielo? Claro que sí. Fíjense cómo nos hemos movido en el libro de Apocalipsis. Del altar a la fuente, a los candeleros, a la mesa de los panes, al altar de incienso, al arca del pacto, al cierre de la puerta donde nadie puede entrar, donde Jesús se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales, a las plagas, y luego la segunda venida de Jesús para llevar a su pueblo al cielo. Dicho sea de paso, algunas personas dicen ese asunto de que Jesús se cambia sus vestiduras. Saben que la hermana White dice que Jesús se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Y uno dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Es muy sencillo. Jesús ahora está sirviendo como ¿qué? ¿Cómo está vestido Jesús hoy? Como sumo sacerdote. Y cuando regresa, ¿cómo está vestido? Entonces, en algún momento antes tiene que haberse cambiado. Hello. La sierva de Dios tiene razón en lo que dice. Lo que pasa es que la gente no busca en la Biblia lo que ella dice. Se queda nada más con lo que ella dice. Hay que buscar lo que ella dice en la Biblia, porque está en la Biblia. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas excepcionales durante el transcurso de esta semana sobre esto. Ahora, ¿qué ceremonia faltaba cuando salía el sumo sacerdote a bendecir al pueblo? Cuando ya el santuario estaba limpio, salía y bendecía al pueblo, todavía había una ceremonia que cumplir. ¿Cuál era?
la de Azazel. Y la pregunta clave, ¿dónde está en Apocalipsis la ceremonia de Azazel? Está en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 y el versículo 1. Fíjense qué preciso es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no está así. Dios dice, voy a meter un montón de visiones. Dios organizó el libro de Apocalipsis de acuerdo al plan de salvación, de acuerdo al santuario, para que pudiéramos entender el proceso del plan de salvación. Usted le pregunta hoy a una persona, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Para salvarme a mí. ¿Y cómo te salvó? Murió en la cruz. Pero la muerte de la cruz es solamente el altar. Hay mucho más al plan de la salvación que la muerte de Jesús. Porque si Jesús hubiera querido decir que lo único que cuenta es su muerte, ¿para qué lugar santo y para qué lugar santísimo y para qué el macho cabrío y para qué salir a bendecir al pueblo? Dios quería ilustrar que el plan de salvación es un proceso que incluye muchas dimensiones. Incluye justificación, santificación, perfección en Cristo. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Esa palabra abismo se usa en Génesis 1:2 para describir un planeta que está desordenado y vacío y sin luz. Por eso se le llama abismo aquí. Porque en este momento Jesús ha venido, el planeta ha sido destruido y regresó a la condición como estaba antes de la creación. Y dice, con una gran cadena en la mano. ¿Y qué va a hacer? Versículo 2. Prendió al dragón, ese es Azazel. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. La palabra que describe el mundo desordenado y vacío y sin luz. Y lo encerró y puso su sello sobre él. Ahora escuchen, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. ¿Qué va a hacer Dios con el diablo y Satanás? Lo va a atar. ¿A dónde lo va a atar? En un mundo desordenado y vacío, desértico. ¿Y cuántos habitantes va a haber en el planeta? Ninguno. Porque todos sus seguidores van a estar muertos. Es lo mismo que pasaba con Azazel. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era enviado a una tierra desértica sin habitantes. Claro que sí. Y luego, después de los 1000 años, dice la Biblia, que Dios va a hacer ¿qué cosa con Azazel? Dios lo va a consumir. Lo va a quemar. Y entonces luego la Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva a donde habita la justicia. Qué interesante este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Tremendo, presenta todo el plan de la salvación. Ahora quiero terminar en esta mañana con un texto, pasaje que conocemos bien, Juan 14, versículo 1 al 3, Juan 14, 1 al 3. Cuando Jesús habla estas palabras, los discípulos están apesadumbrados porque Jesús les acaba de decir que se va, me voy. Y Pedro le dice, ¿para dónde te vas? Jesús le dice, donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Dice, no, yo no quiero después, quiero ahora. ¿Saben cómo era Pedro, verdad? Jesús sabía que estaban apesadumbrados, así que dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es eso? Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre, muchas moradas habrá. Cuando Jesús habló estas palabras, ¿ya las moradas estaban ahí? Sí. Jesús dijo, no dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas
hay. Es decir, las moradas ya estaban ahí. Y esto lo digo porque muchos adventistas dicen que Jesús se fue al cielo a construir casa. Jesús no necesita 2000 años para construir casa. Cuando creó el mundo en 6 días. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora escuchen bien. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue Jesús? A preparar un lugar. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús se fue a construir casas y a sembrar árboles, etcétera? No. Cuando dice que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, ¿saben cómo prepara el lugar? Por la obra que hace en el santuario. En el candelabro, en la mesa de los panes, en el altar de incienso, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, colocando los pecados sobre la cabeza de Azazel. Todo eso es la obra que Jesús tiene que desempeñar para que nosotros podamos estar con Él. Es decir, prepara el lugar por la obra que hace en el santuario. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora escuchen. Mientras que Jesús prepara el lugar, nosotros debemos estar preparándonos para el lugar. Y ahora fíjense qué interesante esto. Quiero darles una tarea. Léanse Juan 14 hasta Juan 17. Ahí están todos los elementos de Apocalipsis que acabamos de estudiar. Pero la perspectiva no es lo que hace Jesús en el cielo, sino la perspectiva es lo que su pueblo debe estar haciendo en la tierra. Es decir, que mientras Jesús está en el cielo preparando el lugar, nosotros debemos estar en la tierra haciendo una obra paralela, preparándonos para estar con Él en el lugar. Tenemos que tomar los mismos pasos. Tenemos que morir y resucitar en Jesús. Tenemos cada día que impartir su luz. Tenemos cada día que asimilar el pan, la palabra de Dios. Tenemos cada día orar sin cesar. Debemos cada día entrar con Jesús al lugar santísimo donde está ahora y rogarle a Jesús que nos perdone nuestros pecados y que escriba su ley en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Mientras Él trabaja allá, su iglesia debe hacer una obra paralela acá. Porque nunca estaremos allá, Él nunca hará allá lo que su pueblo no hace aquí. Él no va a purificar del santuario lo que no ha sido purificado acá. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Solemne esto. Ahora esta mañana yo quisiera hacer un llamado que tiene 2 partes. La primera parte de mi llamado es para aquellas personas que todavía no han sido bautizadas. Yo no sé si tenemos aquí personas no bautizadas. Escuché cuando hicieron el llamado para que separaran las personas que no han sido bautizadas y parece que no habían. Pero si hay una persona aquí que no ha sido bautizada, yo quiero apelar directamente a tu corazón en esta mañana. El primer paso que tenemos que tomar para comenzar este proceso del cual hemos hablado es en el atrio. Jesús murió y resucitó. En el bautismo, la Biblia dice que yo soy sepultado con Jesús en su muerte y resucito en novedad de vida. Mi vida tiene que comenzar a donde comenzó Jesús acá. Tengo que sepultar el pecado, morir con Él y resucitar con Él. Y luego seguir los pasos de Él a través del santuario. Se me ocurre preguntar, ¿hay alguna persona aquí en esta mañana que no ha tomado ese primer paso de ser bautizado, morir con Jesús y resucitar a novedad de vida en Él en el momento del bautismo? Que quiere decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero tomar ese primer paso. Yo quiero seguir este proceso del cual hemos hablado en esta mañana. Yo quiero estar listo, yo quiero estar lista
para la venida de Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere levantar la mano y decir eso? ¿Alguna persona que no ha sido bautizada? Yo quiero tener una oración con ustedes en esta mañana. No deje pasar esta oportunidad. Si no ha sido, puede ser que todos los que están aquí han sido bautizados. Parece que no había cuando se hizo el llamado anterior, pero se me ocurre que puede haber, y mi deber es llamar. Yo no puedo responder por ustedes, ni puedo traer convicción. El Espíritu Santo es el que hace eso. ¿Hay alguien en esta mañana que no ha sido bautizado que le gustaría decir eso? Yo quiero comenzar ese proceso, yo quiero tomar ese paso. Capaz que todos hemos sido bautizados en algún momento. Cuando digo bautizados, no estoy hablando de un bautismo por aspersión. Bautismo que recibimos cuando éramos infantes, con un poquito de agua bendita sobre la cabeza. Ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es cuando usted entiende que es pecador, cuando usted se arrepiente, a sabiendas, escoge tomar el paso de ser bautizado por inmersión, sepultar los pecados debajo del agua y salir del agua a novedad de vida, a una nueva vida. Ese es el bautismo bíblico. ¿Hay alguien en esta mañana? No voy a alargar el llamado, pero tampoco quiero cerrar sin darle la oportunidad si el Espíritu Santo está trabajando con tu corazón. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado que le gustaría decirle al Señor Jesús: sí, yo quisiera en un futuro tomar este paso? Bien, ahora quiero hacer un llamado a los miembros de la iglesia. Aquellos que somos adventistas, que obviamente es la abrumadora mayoría de los que estamos acá. Yo creo que nosotros posiblemente empezamos bien. Empezamos en el atrio, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos bautizados, sepultamos el pecado, resucitamos a novedad de vida, pero nos hemos descuidado en la obra paralela con Jesús. Nos hemos descuidado en el estudio de su palabra, en la testificación. Nos hemos descuidado en la oración. Nos hemos descuidado en seguir a Jesús al lugar santísimo, para que Él escriba su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos nosotros ser la encarnación de la ley de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren hacer una rededicación de su vida a Jesús? Decirle a Jesús: yo quiero esa experiencia del lugar santo, yo quiero esa experiencia del lugar santísimo, yo quiero dedicarte tiempo en oración, testificación, en el estudio de tu palabra. Quiero que mi vida sea distinta, quiero que mi vida sea una vida victoriosa, una vida que refleje la vida de Jesús. ¿Es ese tu deseo en esta mañana? Quiero pedirte que te coloques de pie, si ese es el deseo de tu corazón. No te pares nada más por pararte. Hermanos y hermanas, no es solamente cuestión de pararnos y decir: sí, yo quiero que sea así. Tenemos que cumplir los requisitos. Durante esta semana tenemos que decidir que por la mañana, en vez de levantarnos a ver la televisión, vamos a dedicar tiempo en la palabra y en la oración. En la noche, cuando llegamos, en vez de prender el televisor, vamos a meternos a la palabra y vamos a estar en oración. En vez de perder el tiempo en cosas que no son productivas, tenemos que decidir de que yo voy a dedicar ese tiempo a hablar a personas que perecen en este mundo, para que también se puedan salvar. Toma una decisión de la voluntad y una perseverancia. No significa un comienzo bueno. Tenemos que perseverar, porque la lucha contra la carne y el pecado es constante y permanente, mis hermanos. No hay tregua en esta lucha, no hay tregua en esta guerra. Tiene que ser una guerra constante y perpetua contra Satanás en el lugar santo y en el lugar santísimo. Doy gloria a Dios por aquellos que se han colocado de pie. Gloria al Señor. Que no creo que nadie no se haya parado aquí. Eso significa que todos están bautizados. Y nuestro problema está con el lugar santo y el lugar santísimo. Dios quiera que esta sea una realidad y que haya una transformación y un cambio en las iglesias representadas acá. Que verdaderamente la gente pueda ver en nosotros un reflejo de Jesús. La hermana White dijo que lo que más necesita el mundo es una revelación de Jesús, de lo que Él es. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, por la forma en que tú has incorporado el plan de salvación en este magnífico libro de Apocalipsis. Padre, te doy gracias por aquel gran grupo de personas en esta mañana que han respondido al llamado,
de entrar a una experiencia más viva en el lugar santo y el lugar santísimo del santuario. Te ruego, Señor, que esta no sea una decisión meramente momentánea, sino que a través de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros podamos, por la decisión de la voluntad, perseverar en esta decisión, día en día, luchando contra el reino de Satanás y entrando al santuario con Jesús. Se me ocurre, Padre, que puede haber una persona aquí que no ha sido bautizada. Ha sido difícil colocarse de pie en esta mañana. Te ruego que si hay alguna persona así, que tú hables a su conciencia por medio de tu Espíritu Santo, y que antes que terminemos nuestras actividades durante esta semana, que tu Espíritu Santo lleve a estas personas a tomar una decisión de entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.